Sí. Gracias, gracias. Va, entonces les decía pues que este documento ya está subido a la plataforma, espero que ya lo hayan leído. Aquí vamos a hacer un repaso a grandes rasgos. Em, Les decía en la clase anterior que nuestro qué hacer en el curso de Financiera 3 básicamente son las proyecciones, ¿verdad? Nos vamos a dedicar a realizar presupuestos. Les decía que en la Financiera 1 nuestro trabajo era evaluar los elementos del costo de producción y conocer los diferentes sistemas que hay. En la Financiera 2 al análisis global de la empresa en el corto y en el largo plazo. Acá en la Financiera 3 pues nos vamos a dedicar a realizar pronósticos o realizar los presupuestos. Ese es nuestro quehacer. ¿Cómo vamos a iniciar? Pues realizando el presupuesto de ventas. Bueno, antes de continuar, les recuerdo que para este viernes pues tenemos la comprobación de lectura, capítulo 1, 2 y 3 del libro de texto que ya tienen, ¿verdad? Ya está la comprobación ahí en la plataforma, solo esperando por ustedes. 3 puntos de la zona. Entonces les decía, el primero de los presupuestos que vamos a realizar es el presupuesto de ventas, que en realidad es el más importante de todos. ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros tenemos que proyectar o tenemos que pronosticar o tenemos que presupuestar es cuánto de ingresos vamos a recibir durante el siguiente periodo de tiempo, que regularmente es a un año. Entonces nuestro trabajo, nuestra tarea es determinar el posible nivel de ventas o de ingresos que la empresa vaya a tener. En ese sentido, antes de entrar a conocer los diferentes métodos, pues vamos a conocer qué es un pronóstico. Esto es pura teoría, seguramente usted lo va a leer en los capítulos, si ya los leyó, pues qué bueno, enhorabuena, y si no, pues los invito a que lo lean. Pronóstico dice que es la estimación, ¿verdad? Este es un término que ustedes han visto también en estadística, en métodos, entonces no es desconocido para ustedes, o una predicción que puede convertirse o no en realidad, en este caso, pues el presupuesto de ventas. Es una estimación, puede ser que sí se dé, que no se dé, es una predicción, puede ser que sí se dé o que no se dé, porque está sujeto a ajustes por parte de la gerencia. ¿Qué ajustes? Pues bien sencillo, y les voy a poner un ejemplo que ahorita tenemos fresco todos, el bloqueo de ayer, ¿verdad? Ese bloqueo pues definitivamente va a afectar nuestro pronóstico. Ya vamos a ir viendo más adelante por qué. Y hasta cuando este pronóstico, esa estimación que nosotros realizamos se convierte, es aprobado, perdón, por la empresa, se convertirá en un presupuesto. Mientras tanto es un pronóstico. Por favor, si tienen dudas, no duden en interrumpir, que va a servir para que todos vayamos aclarando nuestras inquietudes. Hay dos tipos de métodos para realizar el presupuesto de ventas. El primero de ellos es el método a juicio y el segundo son los métodos estadísticos. En el primero de los casos, este se divide en una opinión gerencial u opinión del departamento de ventas. Eso sí lo van a leer en su libro ustedes. En cuanto a la opinión gerencial, perdón, se establece este presupuesto o este pronóstico con base en la opinión del gerente general de la empresa o, en el mejor de los casos, por el gerente de ventas, ¿verdad? Es decir, le preguntan al gerente, ¿usted qué opina? ¿Será que vamos a vender lo mismo? Yo opino que sí, usted, si el año pasado vendimos 100,000 unidades, este año vamos a vender 125,000 y ese es el pronóstico o el presupuesto de ventas, ¿verdad? Por medio de una opinión, pero sabemos que no está basado en métodos eh, eh, que respalden esa decisión, ¿verdad?
Y la otra, pues es pidiendo o solicitando una opinión al departamento de ventas, ¿verdad? Principalmente para proyectar el volumen de ventas, ¿verdad? Y el jefe de ventas toma en cuenta la opinión de los vendedores de manera individual para poder realizar el pronóstico. Como vemos, pues estos métodos pues carecen de objetividad porque se basa en criterios subjetivos, ¿verdad? ¿Qué opina el gerente? ¿Qué opinan los vendedores? Entonces no hay una forma de respaldar este método a juicio. Veamos los métodos estadísticos. Para poder proyectar las ventas a través de las estadísticas es necesario contar con información cuantificada e histórica de las ventas, ¿verdad? Eso nos va a permitir a nosotros poder aplicar ciertos métodos estadísticos, ¿verdad? ¿Qué métodos son los que nosotros vamos a trabajar? Primero, el de tendencia secular, promedio simple, mano libre o alzada, promedios móviles, el de mínimos cuadrados y el sistema de ecuaciones simultáneas por el método de reducción. Estos son los 6 métodos estadísticos que vamos a trabajar en clase. Todos los que están aquí no son desconocidos por ustedes y les voy a decir por qué. Porque estos métodos que vamos a trabajar, ustedes ya los han trabajado en otros cursos, ¿verdad? Tal vez no los habíamos aplicado ya directamente en algo que nos va a servir, pero que sí en determinado momento o en determinado curso ya nos lo enseñaron, ¿sí? Por ejemplo, el de promedio simple. Ese se ve en métodos 1. El de tendencia secular, creo que se menciona ya por microeconomía. El de mano libre, sí, no creo que lo hayan visto. Promedios móviles, posiblemente en operaciones, mínimos cuadrados y sistemas de ecuaciones simultáneas en matemáticas. Y ahí sí estoy casi que al 100% seguro, ¿verdad? Entonces son métodos que ustedes no desconocen, que ustedes ya han trabajado, solo que ahora los vamos a aplicar a la información histórica, en este caso de ventas. Y el último método que vamos a utilizar para realizar el presupuesto de ventas es el método de factores, ¿verdad? Que toma en cuenta, de ahí viene el nombre, distintos factores, ¿verdad? Externos e internos que influyen directa o indirectamente en el plan de ventas, ¿verdad? Cuando estamos viendo este método, pues nos vamos a enfocar en estos factores que están acá, ven, los factores de ajuste, los de cambio, los de crecimiento, las fuerzas económicas generales, la influencia administrativa. Ya vamos a ver por qué. Y esta es la fórmula que vamos a utilizar. Pero cuando lo estemos trabajando de forma práctica, lo vamos a entender mejor. Por el momento me voy a enfocar en los métodos estadísticos. Pregunto, ¿alguna duda hasta acá? Pregunten, hombre, porque después en los laboratorios hay más dudas y en el peor de los casos en el examen, y ahí es donde más les duele a ustedes porque es cuando pierden más puntos. Entonces, por favor, no duden en preguntar. Bueno, iniciemos entonces. Para eso pues tenemos el ejercicio de clase que ya lo tienen ustedes en la plataforma y que vamos a ir resolviendo poco a poco. Se trata de la fábrica Samaria, ¿verdad? En el departamento de Chimaltenango se ubica la fábrica denominada Samaria, que es para niños y que con el pasar de los años y diversas prácticas de mejora ha perfeccionado sus métodos y procesos.
producción aplicó diversas técnicas para cambiar el diseño del producto sin alterar el costo, por lo que se programa la producción para niño o niña para garantizar la eficiencia y productividad. La maquinaria cuenta con la especialización y tecnología necesaria, por lo que se han alcanzado clientes específicos en diversas regiones de México y Centroamérica. A pesar de considerarse aún una pequeña empresa, la exportación ha garantizado un crecimiento económico interno que favorece ampliamente los planes internos. Si se dan cuenta, ahora voy a trabajar casos específicos de empresas de forma individualizada, es decir, ya no les voy a plantear un ejercicio, sino que les voy a plantear un caso así parecido a este, donde usted va a tener que analizar, interpretar, analizar y sacar los datos que usted considere necesarios para poder realizar los pronósticos que vamos a trabajar. Entonces, recuérdense que la interpretación y el análisis es parte de su formación también. Retomando el caso, pues en los últimos años se superaron las 15,000 unidades vendidas y el incremento ha sido palpable en los años posteriores. Las exportaciones también han exigido que la fábrica sea certificada en normas internacionales en sus procesos y actividades principales, por lo que se espera que para el próximo año se logren cerrar algunas brechas identificadas. Las ventas del último lustro fueron de 12,000, 14,000, 16, 17 y 21,000 unidades respectivamente. Y aquí pues nos dan más información, que por el momento la voy a dejar pendiente porque ahorita no me va a servir, ¿verdad? Yo lo único que necesito para trabajar los métodos estadísticos es el dato de las ventas históricas. Y si se dan cuenta, aquí vean, al final me dice que determinemos los pronósticos de ventas aplicando los métodos estadísticos y el método de factores. Entonces ahorita me voy a enfocar en los métodos estadísticos. Repito nuevamente, la única información necesaria que nosotros necesitamos para trabajar los métodos estadísticos son las ventas históricas. ¿Sí? Iniciemos entonces. Si alguien tiene duda, por favor, me va preguntando, no se vaya a quedar con las dudas. A mí, yo siempre se los he explicado que a mí se me hace más fácil resolver cualquier ejercicio en este caso, valga la redundancia, de este caso es sacar los datos necesarios, porque eso me permite a mí tener un panorama más claro de qué es lo que debo de realizar. Por lo tanto, ya saben ustedes que lo primero que debemos realizar es determinar los datos que vamos a utilizar. ¿Sí? Presupuesto de venta no tenemos porque eso es lo que nosotros vamos a calcular, ¿verdad? Si gustan, dejamos estos datos para después de que trabajemos los métodos estadísticos y solo vamos a utilizar estos que están acá, ¿ven? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿O quieren que saquemos los datos de una vez? Me preocupa ese su silencio. Iniciemos con solo esos datos. Así está bien. Vale, gracias. Eso, hablen, hombre, no tengan miedo, hombre. Ya la época de que se comían la lengua los ratones, hombre, ya pasó, hombre. Entonces vean, pues ahorita me voy a enfocar solo en estos datos, ¿ven? Los voy a marcar en amarillo si quieren para que vayamos teniendo referencia. Que son los mismos que nos están dando acá, ¿ven? 12, 14, 16, 17 y 21. 12, 14, 16, 17 y 21.
El resto de información todavía no le ponga asunto, ¿verdad? Pero sí nos va a servir. Veamos pues, ¿qué métodos estadísticos son los que vamos a trabajar? De acuerdo a lo que veíamos en la teoría, el primero de ellos es el método de tendencia secular. ¿Qué es este método o cuál es el objetivo? Pues aquí es bien sencillo. El objetivo de este método pues es, ahí sí que valga la redundancia, marcar una tendencia o una trayectoria temporal acerca del crecimiento que sigue una serie cronológica. En este preciso ejemplo, tenemos las ventas históricas de los últimos 5 años, del último lustro, ¿verdad? Y lo único que tenemos que hacer, pues, es realizar una gráfica. ¿Cómo la vamos a realizar? Y aquí me voy a ir paso a paso para irles explicando a ustedes. Espero que lo vayan haciendo junto conmigo para que no vayamos a tener inconvenientes. ¿Qué voy a hacer? Voy a marcar, ¿ven? La información que tengo, me voy a ir a insertar, ¿verdad? Voy a elegir el menú de gráficos y depende la versión del Office que usted tenga en su computadora, le va a aparecer así o de una vez le van a aparecer aquí todos los gráficos. Ven, yo aquí tengo 2 fichas, me voy a ir a todos los gráficos y aquí van a estar todos los gráficos disponibles. Como a mí lo que me interesa es visualizar cuál es el comportamiento de las ventas en este periodo de tiempo, voy a usar una lineal, una gráfica de tipo lineal. Y vean, aquí a mí me está tirando diferentes menús. Voy a elegir esta, porque esta es la que mejor se asemeja a lo que yo quiero. Le doy a aceptar y automáticamente me tira la gráfica que yo necesito. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro trabajo? Pues solo cambiarle el nombre. Tendencia secular. Si usted quiere, Fábrica Samaria. ¿Verdad? Y eso es todo. Si usted le quiere dar ya forma, ¿verdad? Ya es cuestión del diseño y el gusto que usted tenga en cuanto a la gráfica. Eso usted lo decide. Yo no le voy a exigir a usted que me haga, mire, yo quiero que me ponga la gráfica de barras, que al final en métodos 1 se recuerdan que ese es el primer tema que le enseñan a uno, cómo hacer gráficas, ¿verdad? Pregunto, ¿a todos les dio lo mismo? ¿Sí? Perfecto. Pregunto, vamos a ver, o algún voluntario, pues no voy a preguntar directamente, algún voluntario. ¿Quién me puede decir, solo viendo la gráfica, qué comportamiento presentan las ventas históricas? Si solo con ver la gráfica. Que han ido aumentando. Exactamente. Entonces podemos decir que con este método tenemos una tendencia, porque recuérdense que ese es el método estadístico, tendencia secular, que tenemos una tendencia hacia el alza o hacia aumentar conforme el paso del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué podemos esperar entonces para el siguiente año? Que las ventas nuevamente aumenten. ¿Estamos claros con eso? ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. ¿Sí? ¿Seguros? Muy bien, Ahí estamos. Sí. Sí, Ahí estamos. ¿Claro como el agua a los aposentos? ¿Estamos bien? Bueno, entonces vean pues. Yo les coloqué aquí el periodo estratégico que tenemos, en este caso de 5 años, establece una tendencia más o menos creciente, ¿verdad? Por lo tanto, se recomienda el uso de los
otros métodos estadísticos y ahí los detallé cada uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo con ver una gráfica es cierto, puede hacer que sí sea cierto que el siguiente año veamos un aumento en las ventas, pero puede hacer que no, ¿verdad? Recuérdense que estos son métodos puramente estadísticos. ¿Sí? ¿Alguna duda con el método de tendencia secular? ¿Puedo pasar al siguiente método? Licenciado, ¿por qué más o menos? Es porque siempre hay factores que pueden variar los resultados. No, más porque ahí vemos que va al alza, pero puede hacer que sea menos. Por eso es más o menos, ¿verdad? O sea, porque, por ejemplo, puede hacer que en el Ok. tercer año, le voy a poner aquí, por ejemplo, 13,000. Mire mi gráfica, aquí abajo. Entonces es más o menos creciente. Por eso está entre comillas el más o menos. Porque depende de la serie histórica, puede ser, o sea, aquí es creciente, pero es más o menos porque en el año 2019 sí vimos una pequeña o un pequeño descenso. Sí, Sergio me parece que me preguntó, ¿verdad? Así es, licenciado. ¿Le queda claro, Sergio? Sí, claro, licenciado. Sí, perfecto. ¿Alguien más? Sigamos pues. Segundo método, promedio simple. Y aquí pecado el que me diga que yo no sé el promedio simple, porque eso lo vimos en estadística, en métodos 1, ¿verdad? ¿Cuál es el método de promedio simple? ¿Verdad? Consiste en encontrar la media aritmética, ¿verdad? De un cierto número de datos o grupo de datos para obtener, en este caso, porque ese es el tema que estamos trabajando, un pronóstico para el siguiente periodo. Si se dan cuenta nuevamente, lo que a mí me sirve es los datos históricos y únicamente le voy a colocar aquí, ven, ya sabemos que el año es N y Y van a ser las ventas en unidades. ¿Cuál es la fórmula? PS significa promedio simple, sumatoria de Y dividido N. Como lo trabajamos en métodos, era la sumatoria de X partido N. ¿Sí? Realizamos la respectiva sumatoria y lo dividimos dentro de N. N en este caso va a ser 5. ¿Por qué? Porque tenemos 5 años de datos históricos. Resulta entonces que al hacer la división obtenemos que, de acuerdo a este método, será de 16,000 unidades. A partir de este segundo método, por favor, no se olvide de colocar respuesta. Ya saben que si no coloca respuesta, yo bajo puntos. Entonces, por favor, les encargo que le coloquen respuesta a partir del segundo método. ¿Qué respuesta le van a poner? Bien sencillo. El pronóstico de ventas para el año 2022 o para el año siguiente por el método de promedio simple o por este método es de 16,000 unidades. ¿Dudas? Dick, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, ¿y pueden ser solo 5 años o más? Hay más. Depende de la información histórica que tenga cada empresa, ¿verdad? Bueno, gracias. Aquí, yo le estoy poniendo el ejemplo con 5, ¿verdad? Puede ser que me les dé de 6 años, de 7 años, de 8 años, de 9, de 10, pero la operación va a ser idéntica. ¿Sí? Sí, Dick, gracias. Vale. Una anotación muy importante, ¿ven? Y por eso siempre la resalto. Por favor, anótelo. Yo no sé si se les olvida en los exámenes, a ver qué les pasa. Más creo yo que es la presión del tiempo, pero se les olvidan estos pequeños detalles, estas pequeñas anotaciones que yo tengo por acá, ¿ven? En caso de obtener un resultado en decimal, se debe realizar la aproximación al número inmediato superior, porque el pronóstico que estamos realizando o que estamos calculando es en unidades. Si no puedo tener, por ejemplo, 16,000.0
1 o 0.2 unidades o 0.5 unidades, ¿verdad? Entonces, solo en números enteros. ¿Sí? ¿Dudas con el segundo método estadístico? No, ahí está. ¿Todos ya copiaron? A pura foto. En pantallazo líquido. Y de una vez su Excel, hombre, si no está difícil. Eso lo pueden hacer rapidito, hombre. Así van ganando tiempo ustedes también. Porque ya va a empezar la época en que el tiempo se va a hacer más corto. ¿Alguien quería decir algo? Bueno, sigamos entonces. Ya hemos visto entonces dos métodos estadísticos. Recuerden que estamos trabajando el presupuesto de ventas. Ya vimos dos métodos. Veamos el tercer método. Es el de mano libre, que algunos autores le llaman así, algunos otros autores le llaman a mano alzada. ¿Y en qué consiste este método? Pues que solo toma en cuenta el primero y el último de los datos para realizar el pronóstico. Es decir, de los datos históricos que tenemos, solo se va a tomar en cuenta el primero y el último para poder realizar el pronóstico. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Lo que está resaltado en amarillo, ya saben ustedes que son las fórmulas que vamos a utilizar, ¿verdad? Donde P significa el pronóstico, aquí se los coloqué, ¿ven? P es igual al pronóstico, U, último dato, A, primer dato, N, el número de datos o número de años, y PB, pronóstico de ventas. ¿Sí? Si sustituimos valores en la fórmula, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que efectivamente solo considera el último dato y el primer dato de la serie histórica que tenemos. Es decir, 21,000 que representa el el dato histórico de ventas del 2021 menos el dato histórico del primer año, pues en este caso 2017, que es 12,000 dividido 5. 21 menos 12 me va a dar 9. Divido dentro de 5 y obtengo mi pronóstico de 1800. Aplico la segunda fórmula, que es el pronóstico de ventas, que no es más que el último dato más el pronóstico calculado anteriormente. 21 más 1800, obtenemos como resultado 22,800. Y no se olvide de su respectiva respuesta. Si se da cuenta, la respuesta va a ser la misma. Lo que va a ir variando es la cantidad de unidades que nos va a dar como resultado cada método. ¿Alguna duda con este método? No, ¿Sí? Va. Licenciado, si en Diga. vez de los 21,000 hubiese estado la cantidad de igual 12,000 quetzales, ¿qué pasaría? Ajá. Igual, no opera igual. 12 menos 12. Pero en la respuesta, Él solo coloca que no es posible realizar el pronóstico con este método, con la información proporcionada. Santos en paz. ¿Sí? esa es la respuesta era la que quería. Ajá, no tenga pena. No se vaya a quebrar la cabeza en el examen si de repente le aparece eso y usted a puro tubo va a querer encontrar una respuesta porque no la va a encontrar.
Entonces, bien sencillo, ¿verdad? No es posible realizar el pronóstico de ventas bajo este método por la información histórica presentada, ¿verdad? Y que no, o sea, los datos no permiten aplicar este método. Y ya, no pasa nada. Sí, pero siempre me tiene que dar una respuesta, o sea, porque no se puede, ni lo va a calcular y ni lo va a hacer, y ni me va a dar respuesta, entonces ahí sí definitivamente no va a tener ponderación. ¿Sí? ¿Estamos claros? Vaya. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene este método? ¿Verdad? Este es un método muy básico de utilizar, si se da cuenta, solo el primero y el último dato, ¿verdad? Es muy recomendado cuando los patrones de demanda son aleatorios, es decir, no son fijos, ¿verdad? Siempre mantienen variación, ¿verdad? ¿Qué desventajas tiene? Pues es muy simple, ¿verdad? Por lo tanto, es muy poco usado, no considera factores internos y externos, y si existen elementos estacionales o de tendencia, no se puede utilizar. Si yo pregunto ahorita qué ventajas y qué desventajas me podrían dar ustedes de los dos métodos anteriores que hemos visto, ¿qué me podrían decir? Me preocupa su silencio, me preocupa, me preocupa. La ventaja sería que tenemos historial de años anteriores para poder sacar el pronóstico del próximo año. Ajá, gracias. Desventajas. ¿Por qué? Si se da cuenta, en los dos métodos anteriores yo no le puse ventajas ni desventajas. Porque al final en estas ventajas y desventajas que yo les coloqué en este tercer método, aplica casi que exactamente las mismas ventajas y desventajas para estos métodos. Acuérdense que un promedio simple, ¿verdad? Como tal, obtiene un promedio. Es decir, toma los datos más altos y toma los datos más bajos. Entonces, por lo tanto, es un promedio, ¿verdad? Esa sería una desventaja, ¿verdad? Entonces, por eso no coloqué ventajas ni desventajas en los métodos anteriores, porque básicamente serían estas mismas ventajas y estas mismas desventajas. ¿Estamos bien con los tres métodos que hemos visto? Licenciada, ¿y qué son elementos estacionales? Elementos estacionales, por ejemplo, de temporada, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que viene el calor, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos o los productos de temporada? Las chanclas, Nick. Puede ser las chanclas. Yo pensé que me iba a decir otra cosa. Mire, hasta sudé. Son frías. Eso. ¿Verdad? Entonces esos son productos estacionales, porque se venden más para una época determinada. Cuando pasamos al invierno, ¿cuáles son los productos que se venden más? Los suéteres, las bufandas, Las café, sombrillas. chocolate. Impermeables. Chocolate. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Botas de hule, sombrillas. Diga. O sea que este método de mano libre no es muy recomendada Para ese tipo de productos. ¿verdad? Exactamente. Ah, listo. Muy bien. ¿Alguien más? Sigamos pues. Método número 4. Así ya se dieron cuenta que estamos empezando de lo más sencillito y ya vamos a ponerle un poquito de salsa a los tacos. ¿Sí? Método número 4. Promedios móviles. Este método se utiliza cuando se desea obtener el pronóstico con base a promedios históricos, tomando los valores de las ventas para calcular un nuevo promedio, de manera que el pronóstico será el cálculo
de varios promedios. Ahorita que hagamos los numeritos van a entender mejor. Quiere decir que este método utiliza el promedio de los datos históricos. ¿Cómo lo vamos a realizar? Pues bien sencillo. Yo preferiría que fueran tomando datos porque así ustedes mismos se van dando cuenta de dónde sale la información, si no después no van a saber ni de dónde sale la información. Pero usted sabrá. ¿Sí? Esa es mi sugerencia, que haga sus anotaciones, que lo vaya haciendo si usted quiere en una su hojita, aunque no lo haga en Excel de una vez, habla en una su hojita y va haciendo sus anotaciones. Porque si se atiene a la foto cuando ya esté pasando y le dedique el tiempo a pasarlo a Excel, se va a perder. No va a saber de dónde salió X o Y dato. Esa es mi sugerencia. Veamos, ¿de dónde partimos? Siempre partimos, vean, de los datos históricos, siempre. Ahí no hay pierde. Por eso les digo que iba a dejar en pausa el resto de la información del caso, porque ahorita solo me sirven las ventas históricas, nada más. Ya sé que la definición de este método de promedios móviles me dice que es el promedio del promedio. Eso significa que yo tengo que ir sacando varios promedios. Yo lo hice así para ir explicándole a ustedes cómo se realiza cada método, ¿verdad? Esa es mi sugerencia. Por ejemplo, le voy a llamar a cada variable o a cada nuevo promedio X1, ¿sí? ¿Y qué voy a incluir en X1? Vea, voy a sacar el promedio de los primeros 2 años históricos. 2017 es 12 y 2018 es 14. Voy a poner con amarillo solo el año 2017, por favor. Perdón, el X1, para que vayamos tomando las diferencias. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues primero sumarlos. 12 más 14 es 26, ¿verdad? Y su promedio es 13. No me voy a decir cómo sacamos el promedio, porque entonces voy a ver obligado a regresarlo a método Zoom. Pero como Excel nos hace la vida más fácil, solo ingresa aquí la fórmula de promedio. Miren, la voy a eliminar y le vamos a colocar aquí promedio. Me está preguntando qué números quiero y le doy Enter. ¿Sí? ¿Dudas para sacar X1? No, licenciado. ¿Seguros? ¿Seguras? ¿Claro como el agua en los aposentos? Así de claro. Así de claro, perfecto. Vale. Mismo procedimiento para X2, solo que para X2 voy a agarrar 2018 y 2019. 14 más 16 son 30, el promedio es 15. ¿Sí? Y a ese nuevo promedio yo le voy a llamar X2. Lo mismo para X3, solo que ya voy a agarrar 2019 y 2020. Y para X4, 2020 y 2021. ¿Cuál es el objetivo? Que saquemos promedios o hagamos promedios de estos datos históricos, sacando nuevos promedios. Pregunto, ¿alguna duda con X1, X2, X3 o X4? Vale. No, listo. Gracias. Nuevamente, vean la anotación. En caso de obtener un resultado en decimal en la columna de promedio, se debe realizar la aproximación al número inmediato superior. ¿Por qué? Porque el pronóstico es en unidades. ¿Sí? Vale. Ese es el paso número 1, si usted lo quiere trabajar así.
El paso número 2 sería de este nuevo grupo de datos que yo tengo aquí, es decir, la columna promedio, tengo que volver a sacar un nuevo promedio. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues nombrando, si me quedé en X4, ahora me toca X5, que voy a colocar en los datos, ¿ven? El dato de X1 y el dato de X2. Sumo y vuelvo a sacar promedio. ¿Estamos bien con X5? Misma operación para X6. Pongo el dato de X2 y el dato de X3. Sumo ambos datos y saco mi promedio. Para X7 tomo X3 y X4 y nuevamente saco mi promedio. Estamos bien con el paso número 2, si usted lo quiere ver así, conforme a pasos. Bueno, paso número 3. Nuevamente, de estos 3 datos que yo tengo acá, vuelvo a sacar promedios, ¿ven? Y los voy a nombrar como X8 y X9. ¿Por qué? Porque aquí me quedé en X7, entonces aquí sería X8, que sería el resultado de X5 más X6, saco mi promedio, X9 sería el resultado de X6 y X7 y saco mi promedio. ¿Qué estoy haciendo entonces? Si se dan cuenta es sacar el promedio del promedio. O sea, voy a ir sacando promedio tras promedio, promedio tras promedio. ¿Cuándo sé que tengo que terminar o que el último promedio que calculé es el correcto, es el adecuado? Cuando ya no tenga datos de dónde sacar más promedio. Si se dan cuenta aquí, yo todavía puedo sacar el promedio, que es el que voy a calcular en X10, ¿ve? Que va a ser el promedio de X9 y X10, ¿verdad? Ahí, como ya no tengo más datos para sacar otro promedio, ahí se termina este método. Y su respectiva respuesta, por favor. Pronóstico de ventas para el año 2022 por este método es de 15.813 unidades. Pregunto, ¿tienen alguna duda? Capaz que Hasta aquí está bien, Vic. sí va Werner. Diga, no tenga pena, pregunte. Para los métodos que se están trabajando, en dado caso nos dieran 4 años, no se podrían calcular. Tiene que ser efectivamente 5 años. No. Con los datos que le den. Usted puede aplicar estos métodos con los datos que le den. Así sean 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10. No, Gracias, Vic. El procedimiento es el mismo. ¿Sí? ¿Alguien más? Tan fácil estos métodos, ¿verdad? Y eso es lo que los voy a evaluar. Por eso ahí dice aquel que consiga locura no me saque 25 ahorita, jóvenes, porque aquí miren, así como cuando Messi se fue del Barça, miren, aquí en el mero lado izquierdo, ¿verdad? Bueno, si no hay dudas con el método número 4, pasemos al método número 5.
que es el de semipromedios. ¿Cuál es el objetivo de este método? Se utiliza cuando se desea obtener el pronóstico, con base a dos promedios históricos, tomando los valores de la tendencia de las ventas por cada 3 años y utilizando la fórmula de mejor ajuste. Ya saben ustedes que la fórmula de mejor ajuste es la famosa Y calculada, la de A más B por X. Y se realiza a cada 3 años por estrategia para encontrar el punto medio. ¿Sí? Veamos. Los datos históricos que tenemos solo son 5. No quiere decir que porque este método dice que tengo que tomar cada 3 años, o sea, de a 3, cada variable de a 3 años, no quiere decir que no pueda aplicar este método. Se puede aplicar, por eso le decía a Lucrecia de que no importa la cantidad de datos históricos o de años históricos que me den, yo puedo aplicar perfectamente todos los métodos, sin importar si me dan 4 años, 5 años, 6 años, etcétera. ¿Sí? La fórmula es la misma y ahí no hay pierde. Usted simple y sencillamente se circunscribe a trabajar lo que le pide la fórmula y créeme, no va a tener ningún problema. El problema es cuando usted intenta o inventa otros datos que no tienen nada que ver. Entonces ahí es donde perdemos tiempo, nos equivocamos, no hallamos las respuestas y el que tiene la culpa es el LIC de financiera. Entonces no se vale, hombre, ¿verdad? No se vale que yo tenga la culpa en todo, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de este método? Deben hacer dos o sacar, bueno, primero el objetivo es sacar 2 grupos de 3 años cada uno. Y de ese grupo, pues sacar un promedio. Ese es el objetivo de este método. Por eso se llama semipromedios. Entonces, ¿qué voy a tomar en X1? El año 2017, 2018 y 2019. Y voy a sacar el promedio. ¿Sí? Y para X2, 2019, 2020 y 2021. Saco el promedio de ambas variables y aplico estas fórmulas que tengo por acá. Ver. La de la Y calculada, pues ya la conocen ustedes. A más B por X, esa se ve en microeconomía, esa se ve en operaciones, esa se ve en métodos. Entonces ya la han trabajado en diferentes cursos. Entonces no me preocupa su aplicación, ¿verdad? Y tenemos la fórmula para encontrar B, que es igual a X2 menos X1 dividido 3. ¿Por qué se divide entre 3? Porque el método me está diciendo que se toman periodos de 3 años. Por eso es que dividimos dentro de 3. Ya tengo X1, ya tengo X2, entonces, ¿qué me queda? Solo empezar a sustituir Licenciado, valores. Diga. perdone, solo donde dijo que se divide entre 3, ¿por qué en 3? Porque el método me está pidiendo que yo agrupe en grupos de 3 años, valga la redundancia. ¿Sí? Ah, listo, o sea que siempre nos van a avisar por cuántos años se deben de agrupar. Este método solo por 3. Ah, muy bien. Este método solo por 3. Aquí no hay pierde. No se va a inventar otro que de a 4, que de a 2. No. De a 3 y a 3. Sencillo. Lic, entonces ese 3 es constante. Exactamente. Okay. Así es. ¿Sí? ¿A alguien más? Tan alegre cuando preguntan, ya ven. Va. Si no hay más dudas, entonces, ¿qué me queda? Solo sustituir valores en la fórmula, ¿verdad?
Yo sé que en este método tengo que aplicar esta fórmula de y calculada, ¿verdad? Y se recuerdan ustedes que y calculada es A. A es el origen. B es la pendiente y X es la variable que yo pretendo, en este caso, pronosticar. Entonces, si yo tomo esa fórmula, vean, A, ya sé que es el origen, entonces el origen de mis datos es 12,000, entonces A, en este ejemplo va a ser de 12,000. B es la pendiente, pero resulta que B, yo no tengo el dato, entonces precisamente por eso es que me dan esta fórmula B, para encontrar el valor de B. Y resulta que para encontrar B es x2 menos x1 dividido dentro de 3. Y el resultado es 1333. Entonces ya tengo el valor de B, ya puedo sustituir valor en mi fórmula. Y X dijimos que era el año que yo voy a pronosticar. ¿Quién me dice? Porque yo tengo aquí 6 y no tengo 1. Un voluntario. Licenciado, Porque porque estamos, Primero Lucrecia y después Sergio. Me parece que es el que está. No tengan pena, los porque dos van a como hablar. se va a calcular un pronóstico, entonces prácticamente sería para el año 2022, no sé si estoy mal. Ajá. Sergio, Entonces, ¿qué dice si usted? tenemos 5 años, serían 6. Gracias, Lucrecia. ¿Qué dice Sergio? ahora ya no quiero, Sergio me parece que licenciado. era. Bien, hombre. Ya no quiero, licenciado. No, mentira, sí es lo mismo Bien, hombre. por el sexto año que estamos buscando. Exactamente. No precisamente el sexto año, porque esta serie de datos históricos solo tira. Voy a colocar acá, vean. Le voy a colocar acá N. ¿Verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Lo voy a centrar solo para efectos. ¿Sí? Yo ya sé que tengo 5 años históricos. Por lo tanto, va a ser N1 a N5. Yo necesito pronosticar el siguiente año. No me lo están diciendo, pero yo ya sé, porque ya conozco los componentes de la fórmula de la Y calculada. Por lo tanto, X va a ser 6. ¿Por qué? Porque es el siguiente año que me toca pronosticar. Si yo les diera 4 años históricos, aquí entonces X sería 5. Si yo le doy 7 años históricos, X aquí va a ser 8. ¿Estamos claros con eso? Clarito. Seguros, porque aquí es Claro, el... como el agua de los aposentos. Ah, Sí, sí me llega eso. sí. Se los digo porque este es el primer error en los exámenes y laboratorios. Se les olvida y resulta que me aplican otro número que ni siquiera yo sé de dónde se lo sacan y eso ya les cambia el resultado. ¿Sí? Como dijo Werner, claro como el agua en los aposentos. Eso me llega. ¿Sí? Entonces ya tengo el valor de A. Diga. Perdone, es que tal vez me adelanté, pero yo multipliqué el 1333 por 6, pero me da 7998. Ah, porque Son decimales, por ¿no? los decimales. Ah, gracias. Ajá. No tenga pena. Aquí está, creo yo, mire. Porque yo aquí solo dividí, no redondeé, ¿ve? ¿Sí? Porque aquí Gracias. sí no me dice el método que, que haga el ajuste, ¿verdad? Sino que solo tengo que hacer el ajuste en el resultado. Si usted lo hubiera dejado en 7,990, pues aquí le hubiera dado 19,999.90. Lo hubiéramos aproximado a 20. ¿Sí? Va, sigamos pues, regresemos. Estoy en la fórmula y he calculada, ¿verdad?
¿Se recuerdan qué dije? Significa El origen. el Origen. origen de los datos. El origen de los datos. ¿Qué significa B? La pendiente. La pendiente. ¿Y qué significa X? La variable. La variable que yo necesito pronosticar o necesito despejar en matemáticas. Creo que en matemáticas también se ve, ¿verdad? Entonces, lo único que me queda aquí es operar, respetando obviamente la jerarquía de las operaciones. Primero fijo y después sumo. ¿Por qué les digo esto? Porque también he visto exámenes en que primero suman, acá ven, 12 más esto y después lo multiplican por 6 y resulta que les da otra cantidad. Entonces, ojo con eso, porque yo no estoy evaluando matemática, pero automáticamente, si usted me ingresa mal aquí los datos, automáticamente va a estar mala su respuesta. ¿Estamos claros con eso? Y su respectiva respuesta, por favor, que no se les vaya a olvidar su respuesta. Pronóstico de eventos y centros, lo que voy cambiando es el resultado de cada método. ¿Dudas con los 5 métodos que hemos visto? ¿Va que están fáciles? Tendencia secular es simple y sencillamente hacer una gráfica. Promedio simple, pues la sumatoria de X partido N, en este caso es Y. Exactamente. Mano libre, el último dato menos el primero, dividido N, promedios móviles, el promedio voy a parar hasta que ya no tenga más datos para sacar promedios. Y por último, el de semipromedios. Aquí el trabajo es encontrar dos promedios. Aplicar la fórmula y calculada ahí, encuentro mi pronóstico. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Diga? Cabal en ese que estamos viendo ahorita. Ajá. Si extraen estamos. Sí, diga, diga. Ya no me voy, ahí me voy a quedar, ahí me voy a quedar. Así como ahorita sin datos, pero si Ajá. nos dieran más, La misma haríamos operación. X3, X4. No. No. ¿Qué dice la fórmula? Que usted solo tiene que hacer dos grupos de 3 años. ¿Sí? Ajá. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, le doy 6 años, 6 datos históricos, ¿qué va a hacer? Solo tomar lo de... ¿Por qué? No sé, dígame usted, ¿por qué? Porque es necesito para hacer el método. No sé. ¿Qué dicen los demás? No sé, no, está bien, buena pregunta, está bien. ¿Alguien que nos quiera ayudar? Si da Sí. 6 datos, cabal quedarían 3-3 porque hay que hacer 2 grupos. Si dan 7, habría que repetir uno. Puede Dependiendo hacer, de cuál sea. puede hacer que repita uno, ¿verdad? El objetivo aquí es que usted tiene que hacer grupos de 3 años. Entonces, si yo le doy 7 años, bueno, retomemos el ejemplo de 6. Perfectamente. Me va a quedar 2016, 17, 18, 19, 20 y 21. Ahí no hay pierde. ¿Sí? Dos grupos de 3. ¿Qué pasa si yo les doy 7 años? Usted sabe que en este método solo tiene que hacer grupos de 3. Entonces, ¿qué va a hacer? Exonere o elimine, no tome en cuenta, no lo considere el último año histórico y todo el mundo solo toma los últimos 6 y hace sus grupos de 3. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa si le doy 8 años? ¿Qué va a hacer? Exonerar los últimos 2. Exonerar los últimos 2 y siempre deja sus 2 grupos de 3 años, porque eso es lo que me está pidiendo el método. Si el método me dijera, mire, necesito grupos de cada 4 años, entonces ahí sí ya me da chance. Pero ya cambiaría. Aquí ven lo que me preguntaba Sergio hace rato. Por eso es que este 3 es constante, ¿ven? Porque me está pidiendo el método que solo utilice en cada grupo 3 años. ¿Estamos claros con eso?
Sí, Lick, gracias. Va, perfecto. Bueno, yo creo que lo voy a dejar hasta aquí el día de hoy, ¿verdad? Ya tienen ahí 5. Don Eric, no sé. Diga, bueno, no tenga pena. Bueno, sí es que le estaba hablando, pero no. Que tengo un poquito de falta de conexión acá. Solo creo que la misma pregunta no alcancé a escuchar a cabalidad en cuanto a qué pasa si hay un año más. Fue lo que casi que no comprendí la vez Un pasada, año más de entonces eso lo 6, quiero preguntar. de 7 o Ajá. de 8. Ajá, pongámosle que aquí son 5 años, pero como se Ajá. toman 3, solo me recuerdo, usted me corregirá. Si se exonera un año, ¿verdad? O se agrega Si le doy, uno, no estoy muy seguro de eso. gracias, bueno, no tenga pena. Si yo le doy a usted 6 años históricos, no hace nada, porque ahí cabal le dan sus 2 grupos de 3, ¿verdad? Ajá. Ahí estamos bien, ¿verdad? Estamos claros. Sí, ajá. ¿Qué pasa si yo le doy 7 años a usted? Entonces ahí sí exonera el último año histórico. Y siempre le quedan sus grupos 3 y 3. ¿Sí? En este caso sería, pongamos de que si hubiera 2006, se Póngale, exoneraría entonces 2021. ahorita le voy a poner aquí un ejemplo, ¿eh? Bien, gracias. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Y bueno, pongámoslo aquí, 2012 y 2013. Voy a quitar estos. Y tengo que llegar hasta 2021. Esos son mis años históricos. Entonces, vamos a ver cuántos años. 1, 2. ¿Verdad? Le voy a poner aquí el ejemplo. ¿Va? Este es el que trabajamos ahorita, de 5 años, ¿verdad? Si yo le doy 6 años, ya sabe usted que 3 y 3. No pasa nada. Ajá, Ahí no pasa nada. ¿Qué pasa si yo le doy? Lo voy a colocar en amarillo aquí, ¿ve? Exonera el último, ¿verdad? O el primer año histórico. Y toma 3 y 3. ¿Sí? 3 y 3. ¿Qué pasa si yo le doy 8 años? Quita los últimos 2 y siempre le van a quedar de 3 y 3. ¿Ya? Sí, ya entendí. O sea que sí se exoneran los anteriores, los últimos años anteriores al actual, digamos. Exactamente. Es que... ¿Por qué no hago grupos de 4 o de 5? Yo pudiera hacer 4 de 5, pero resulta que el método me pide que utilice grupos de 3 datos históricos. Por eso es que voy exonerando, depende de la cantidad de años, voy exonerando los últimos, que son los que no me van a servir para hacer mi pronóstico. Y recuérdese que estos son los que están más apegados a la realidad, que serían los más recientes. ¿Sí? O sea que siempre se exoneran los años antiguos. Claro. Ajá, en este método específico, dependiendo de la cantidad de años históricos que yo les dé. Muy bien, excelente. Y el 6 de X es una constante. El 6 de X. Cuando se calculó ¿Y calculó? ¿Aquí? ¿Sí? Depende de la cantidad de datos históricos, es lo que platicamos hace ratos. ¿Qué pasa si yo le doy 6 años históricos? ¿Qué va a colocar aquí en X? 6. ¿Por qué? 7. Gracias. 7. ¿Por qué? ¿Por qué 6 y por qué 7? Porque es el séptimo año el que quiero calcular. Ajá. ¿Sí le queda claro, compañero? Sí, en este Licenciado. caso, 6 años históricos, diga. años históricos anteriores y el sexto es el que quiero calcular. El que yo voy a pronosticar, exactamente. Gracias. Si yo le doy 7 datos históricos, el siguiente sería el número 8. ¿Ya? Esa es la única diferencia que vamos a aplicar ahí. Licenciado, Diga, no. Pero en el caso de que, por ejemplo, nos dé 8 datos y nosotros vayamos a omitir 2, de todos modos, ¿tenemos que usar el 9? Ajá. ¿O tenemos que usar un 7? El 9. Ok. Ajá, ese es el único, ¿qué? La única condición, si usted le quiere llamar así,
Porque yo le estoy dando a usted 8 años históricos, ¿verdad? Pero para agrupar, yo solo estoy tomando grupos de 3, ¿verdad? Pero para pronosticar mi siguiente año, yo voy a tomar el que sigue. En este caso sería 9 si yo le doy 8. ¿Sí? Siempre serán grupos de 3, ¿verdad, Lick? Siempre serán grupos de 3, siempre, siempre. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ni tan claros, digan ustedes, pero bien, está Licenciado, fácil. pero ¿no? así como en este caso, solo teníamos 5 años, entonces hubo un año que rotamos en los 2 juegos de 3. Exactamente, Entonces, ajá. digamos, si fuera de 7 años, no podríamos hacer eso. Es lo que les Bajarlos explicaba. para que quedara a 7, a 3, perdón, cada uno. ¿Qué año dejaría o cómo lo haría usted? Si fuera el caso, digamos 2017, 18, 19, luego 19, 20, 21, luego 21, 22 y 23. Pero estaría sacando 3 promedios. Y recuerda que solo Pero por eso le necesitamos 2. preguntaba. Eso no sería correcto, ¿verdad? No. Aquí yo solo necesito sacar X1 y X2. Nada más. Eso es lo que yo necesito, nada más. Porque eso es lo que necesito para mi fórmula. Ya, o sea que aunque tuviéramos 9 datos, de todos modos solo podemos calcular X1 y X2. Es lo que yo necesito, nada más. Ya. Nada más. Por eso les digo, no inventen. Y eso es lo que pasa en los exámenes. Se inventan y estuvo que solo cuando yo miro eso, mejor ya ni sigo calificando. ¿Para qué? ¿Sí? ¿Estamos claros ahora? Sí, Lick. Va, conste, pues ay, de aquel que con ciega locura sus colores pretenda manchar. ¿Verdad? O poner de colores. Hombre, es que aquí, miren, cabal, aquí, miren, mero lado izquierdo, hombre, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces yo creo que yo lo voy a dejar hasta acá el día de hoy, ¿verdad? Ya solo nos quedaría de los métodos estadísticos el de mínimos cuadrados y el de ecuaciones simultáneas. Esos 2 métodos son los que nos harían falta para terminar los métodos estadísticos y luego realizar el método de factores, que ese es, digamos, que el más complicado. Si es que se le puede llamar complicado, porque para mí no está complicado, pero siempre hay algo ahí que no les termina de cuadrar. Entonces, los veo el siguiente día de clases, que sería el jueves. Por favor, jóvenes, que estén bien, feliz noche y cuídense. Feliz noche, Lick, muchas gracias. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Brian. Feliz noche. Feliz noche, Lick.